Hola, continuamos con la clase 6 de Fundamentos de Técnicas Cuantitativas. En esta oportunidad vamos a analizar algunos ejemplos más sobre el tema de permutaciones. Vamos a comenzar con un problema. Ese problema dice, ¿cuántos números de 5 cifras distintas se pueden formar con los dígitos naturales no primos? Los dígitos primos son 4, el 2, el 3, el 5 y el 7. Por lo tanto, los dígitos no primos, sin contar el 0, son 5. 1, 4, 6, 8 y 9. No contamos el 0 porque justamente nos pedían que sean naturales. La idea de este problema es contar cuántos números de 5 cifras se pueden formar con estos dígitos, con el 1, el 4, el 6, el 8 y el 9, sin repetir los dígitos. Uno de esos números, por ejemplo, es el 81.469. Cada una de las 5 posiciones de este número, o sea, las unidades, las decenas, las centenas, la unidad de 1000, las decenas de 1000, se pueden ver como las etapas de un experimento. Esta sería la primera etapa, esta la segunda etapa, y así. Es decir, que lo que vamos a contar son 5 uplas ordenadas. Como la idea es reordenar estos 5 dígitos en las 5 cifras del número a contar, y así obtener cada vez una 5 upla diferente, entonces lo que vamos a contar son permutaciones de 5 elementos. Por lo tanto, vamos a usar el cálculo que utilizamos para contar permutaciones. En este caso tenemos 5 elementos, entonces hacemos 5 factorial, que eso nos da 120. Luego la respuesta es que hay 120 números de 5 cifras que se pueden formar con los dígitos 1, 4, 6, 8 y 9. Pero vamos a agregarle algunas preguntas a este problema general. Es decir, que de estos números por ahí nos interesa algunos en especial con ciertas características. Vamos al primer caso. ¿Cuántos de esos números, de los que contamos recién, empiezan con 6? Para eso nos ayudamos mucho con los esquemas, es decir, pensamos en las 5 uplas y la primera cifra vamos a destinarla para el número 6. Es decir, que en la primera cifra yo tengo una sola posibilidad para la primera tarea, vamos a decir, o si no, para la primera coordenada de las 5 uplas. ¿Y qué voy a hacer con las 4 cifras que quedan? Bueno, en esas cifras voy a reordenar los 4 dígitos que me quedan, el 1, el 4, el 8 y el 6. Es decir, que voy a hacer una permutación de 4 elementos. Por lo tanto, voy a calcular haciendo 4 factorial. Esto me da 24 y luego la respuesta va a ser que existen 24 números de estos 5, números de 5 cifras que habíamos calculado al principio, que empiezan con 6. Vamos a hacernos otra pregunta. ¿Cuántos de esos números del principio son pares? Hacemos el esquemita. Si son pares, quiere decir que voy a tener que mirar la última cifra. Y de los dígitos que tengo, voy a asignar a la última cifra 3 posibilidades: el 4, el 6 o el 8. Una vez fijada esta última cifra, lo que voy a hacer con los otros 4 dígitos va a ser reordenarlos. Es decir, que voy a reordenar justamente los 4 dígitos restantes por cada una de estas cifras que yo fije. Es decir, que si yo fijo el 4, acá voy a tener que reordenar 4 dígitos, los 4 restantes. Si fijo el 6, otra vez 4, y si fijo el 8 también. Es decir, que va a haber una permutación de 4 por cada uno de los pares que yo piense en la última cifra. Por lo tanto, la cuenta va a ser sumar 3 veces 4 factorial, o bien 4 factorial por 3, que da como resultado 72. Luego, la respuesta es que existen 72 números de 5 cifras con estos dígitos que son pares. Una nueva pregunta es, ¿cuántos de esos números son mayores que 2000? O sea, ¿cuántos de esos números que calculamos al principio, con los 5 dígitos, son mayores que 2000? Bien, mayores a 2000 van a ser los números que comienzan con 4, 6, 8 o 9.
Es decir, que procederíamos igual que en el ejercicio A, pero 4 veces. En el ejercicio A, o en la pregunta A que nos hicimos, nosotros calculamos cuántos números empezaban con 6. Y acá, para que sean mayores que 2000, tendríamos que repetir la cuenta empezando con 4, empezando con 8, empezando con 9. O bien podríamos ir por lo que llamamos el complemento. Es decir, vamos a contar los números que comienzan con 1, es decir, el único caso donde el número a armar me daría menor a 2000, y se lo vamos a restar al total de números posibles, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es 5 factorial, que es la cuenta que utilizamos para contar todos los números que se podían formar con esos 5 dígitos, y le vamos a restar 4 factorial, que es la cuenta que hicimos en el ejercicio A, de todos los números, en este caso, que empiezan con 1. Finalmente, la cuenta me queda 96. Luego, elaboramos la respuesta. Vamos a pasar a otra pregunta. ¿Cuántos de esos números de 5 cifras tienen al 8 y al 4 en sus extremos? Vamos otra vez a hacer el esquema. Tenemos las 5 cifras. Y la primera y la última cifra se las voy a dejar para el 8 y el 4. Es decir, voy a reordenar estos dos dígitos disponibles. ¿Por qué los voy a reordenar? Porque sabemos que puede estar el 8 primero y último el 4, o puede estar el primero el 4 y después el 8. Es decir, que hay una permutación de esos dos elementos. Ahora, ¿qué pasa en el medio? En el medio, los 3 dígitos que restan también los voy a permutar. Es decir, que los voy a reordenar. Y por cada una de las permutaciones de estos 3 dígitos, voy a tener la permutación de estos 2 dígitos de las puntas. Entonces la cuenta que me va a quedar es 3 factorial por 2 factorial igual a 12. La respuesta entonces es que existen 12 números de 5 cifras con estos dígitos que tienen al 8 y al 4 en sus extremos. Vamos a la última pregunta. ¿Cuántos de esos números tienen al 1 y al 4 pegados, vamos a decir? Es decir, que el 1, el 4 y el 9 siempre tienen que estar juntos los 3, dentro del número. Entonces podríamos pensar un esquema como este. En las primeras 3 cifras, ubicar el 1, el 4 y el 9, y me quedarían 2 cifras para poner los 2 dígitos restantes, que en este caso sería el 6 y el 8. Pero estos van a contar como si fueran un solo dígito. Es decir, que si yo quiero contar todas las veces que está el 1, el 4 y el 9 juntos adentro de las 5 cifras, tendría que hacer 3 factorial, como si fuera una permutación de 3 elementos. Ahora bien, acá dentro de este bloque que forma el 1, el 4 y el 9, puede estar el 149 o puede estar el 194. Entonces, adentro del bloque también hay una permutación de 3 elementos. Entonces tenemos una permutación de 3 elementos por cada permutación de 3 elementos que habíamos contado al principio. Por lo tanto, vamos a hacer el siguiente cálculo. 3 factorial por 3 factorial igual a 36. Es decir, que hay 36 números de 5 cifras que se pueden formar con los 5 dígitos disponibles, pero que tienen al 1, al 4 y al 9 pegados.